le invito, mi hermano, mientras suenan estas notas, mientras suena este canto, usted adore al Señor allí donde está y dile: Señor, mi vida está puesta bajo tu sombra, bajo tus alas. Cantemos. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Señor, venimos esta mañana a adorarte, a cantarte, Señor, con nuestro corazón. Cántale al Señor, mi hermano. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Cántalo. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Señor, hermanos. Con estas alabanzas vamos a decirle que queremos ser portadores de su gloria. Amén. Vamos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Anuncia tus obras.
Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Quiero ser portador de tu gloria. Quiero ser portador de tu gloria. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro primer bloque de oración. Para esto les invito a abrir su Biblia para leer la palabra del Señor. Hermanos, vamos al Salmo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los motivos de oración son: Oración por los hijos. El primer motivo, por cada decisión que tomen nuestros hijos, sea en la voluntad de Dios y respaldada por sus padres. Segundo motivo, por ese tiempo de vacaciones que disfrutarán nuestros hijos, sea de bendición y unión familiar. Tercer motivo, por protección divina a las mentes y corazones de nuestros hijos, frente a todo ataque de ideología de género. Cuarto y último motivo, porque Dios guarde en integridad sexual a nuestros hijos y los separe a ellos y a quienes van a ser sus cónyuges hasta el día del matrimonio. Oremos, hermanos.
Padre amado, gracias por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Te entregamos todas nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras necesidades. Ayúdanos a quitar de nuestras vidas todas aquellas barreras que impiden crecer nuestra fe y confianza en ti. Danos la fortaleza para no temer y el valor para no dudar cuando enfrentamos las adversidades, sabiendo que tus caminos solo conducen a la victoria. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Continuando con el segundo bloque de oración, voy a invitarles a que abran vuestra Biblia en Tercera de Juan, versículo 2, que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El motivo de oración es por salud. Como primer motivo oremos por un milagro divino por aquellas personas que tienen enfermedades terminales. Dios los cure. Segundo motivo, oremos porque los efectos secundarios de las vacunas no afecten a las personas de la tercera edad ni a aquellas con enfermedades preexistentes. Tercer motivo, por sanidad de Marcia Agramonte, Patti Portillo, Flor Charaja, Walter Delgado, Caris Canales, Doris Martínez, Rocío Rojas. Cuarto motivo, por Delber, Bernal, Olger Talavera, Larry y Marita Concha, Ofelia Arcos, Emilio Vilcas, Denis Quispe, Consuelo por la familia Sosa por fallecimiento de papá. Vamos a orar.
Padre amado Señor, te damos gracias. Gracias por tus cuidados, gracias por bendecir nuestras vidas y gracias por darnos la oportunidad de poder orar en esta oportunidad. Oramos por sanidad, por nuestros hermanos que están con problemas de salud. Solo confiamos en tu mano poderosa, mi amado Dios. Bendice sus tratamientos que están recibiendo, seas tú dando eficacia en todo ello. Y también, Padre, te pedimos que pongas paz y tranquilidad y confianza en cada uno de mis hermanos y también de aquellos que aún no te conocen. Oramos por salvación y por sanidad, Señor. Gracias por esta oportunidad que das, porque eres nuestra confianza en momentos tan difíciles y momentos de dolor para muchas familias y también para cada uno de nuestros hermanos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo hallaré. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré.
alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me suficientes Muy buenas noches, amada iglesia y hermanos. Estamos entrando al tercer bloque de nuestro culto de oración. Y en este bloque estaremos orando por nuestro país. Pero antes quisiera que me acompañen a leer un pasaje bíblico que está en Isaías 30:18. La palabra de nuestro buen Señor nos dice: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Así es, amada iglesia, bienaventurados todos los que confiamos en el poder de nuestro buen Dios. Estemos orando por los siguientes motivos de oración. El primer motivo, oremos por la paz de Dios en medio de los conflictos entre los pobladores y las diferentes mineras a nivel nacional. Oremos también por un control adecuado por parte de las autoridades en el incremento de la delincuencia común a nivel nacional. El tercer motivo, oremos por el cuidado de Dios a las fuerzas policiales. El Señor los guarde a ellos y a sus familias. Y por último, oremos por influencia bíblica a los gobernantes de nuestra nación, y así se tomen mejores decisiones en bien de toda la población. Amada iglesia, estemos orando por estos motivos.
Amado buen Dios, nos presentamos en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesús para pedirte, Señor, por nuestro país y por las diferentes necesidades que está pasando, Señor, en este tiempo. Queremos dejarte, Señor, a nuestros gobernantes para que tú estés obrando en ellos, Señor, que ellos puedan tomar decisiones, Señor, acorde a los principios de tu palabra. Y también, Señor, pedir por que ellos puedan, Señor, conocer el Evangelio de salvación a través de nuestro Señor Jesús. Confiamos, Señor, en tu poder, confiamos, Señor, en tus tiempos y en tu buena voluntad que es agradable y perfecta. Oramos así en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Amada Iglesia, sigamos con nuestro culto de oración. Que el Señor les bendiga. Hermanos, muy buenas noches. Entramos al cuarto bloque de oración y para ello, por favor, acompáñame en esta porción bíblica que está en Hechos capítulo 2, versículos del 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El motivo es vida de iglesia. Y vamos a orar por lo siguiente. Primero, por la presentación musical La Esperanza de la Navidad de los días 23 y 24 de diciembre. Dios lo use para evangelizar y más personas sean salvas. Segundo, damos gracias a Dios por la apertura del templo de la iglesia en Camaná, la cual será oportunidad para seguir compartiendo el Evangelio en esta ciudad. Tercero, oremos por la pronta apertura de la iglesia en Arequipa. Dios nos dé su gracia por la autorización de la municipalidad. Cuarto, damos gracias a Dios por la culminación de un año más, en el cual hemos alabado y servido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos.
Padre Santo, Señor, nuestro buen Dios, te agradecemos por, Padre, la vida y la marcha de tu iglesia. Gracias te damos, oh Dios, por todo lo que nos has permitido hacer en este año como iglesia. Rogamos, Señor, por estas oportunidades que nos das para poder seguir evangelizando en este tiempo de la Navidad. Rogamos tu gracia y misericordia, usando en gran manera, Señor, Padre, las cantatas por la Navidad en la iglesia, Señor, que tenga el alcance que, Padre, a muchas personas, Padre, por lo cual hemos orado. Gracias te damos y encomendamos, Señor, una vez más, la vida de la iglesia, tu iglesia, Señor, para la marcha y para la extensión de tu reino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mis hermanos, muy buenas noches. Un gusto poder saludarles en esta oportunidad. Qué gusto realmente es poder compartir la palabra del Señor. Seguimos con nuestros estudios de cada miércoles basados en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en esta noche vamos a mirar 2 capítulos. El capítulo 17 y el capítulo 18, desde el versículo 1 al versículo 20. En esta noche queremos hablar acerca del Evangelio entre los gentiles. Para ello, mis hermanos, invitarles a que podamos orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que pueda dirigir en esta noche. Padre bueno, te damos a ti la gloria y la honra. Pedimos tu dirección, pedimos tu guía. Y pedimos, Señor, que tú puedas darnos palabra tuya y que, Señor, salgamos fortalecidos, entendiendo lo que tú tienes que mostrarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, sabemos lo que son las buenas nuevas. Sabemos que esas buenas noticias han llegado a nuestras vidas. Eso es el Evangelio. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación para tu vida y para la mía. Es básicamente, querido, la extensión del reino en la vida del apóstol Pablo y en la vida también de los apóstoles que compartieron, que testificaron. Pero en este tiempo nos enfocamos en los viajes del apóstol Pablo. Nos enfocamos básicamente de aquellas buenas nuevas de salvación que el apóstol Pablo comparte en este capítulo 17 y también parte del capítulo 18. Es importante entonces entender, queridos, que hay costos y muchas veces impedimentos, circunstancias que se dan cuando compartimos las buenas nuevas de salvación. Es por eso que en esta noche queremos ver 2 cosas importantes. En primer lugar, queridos, es el Evangelio que alcanza al hombre y le trae convicción. Hablamos del Evangelio a los gentiles. Es el Evangelio que alcanza al hombre y trae convicción a sus vidas. Vamos a ver partes de este capítulo 17. Capítulo 17, en los primeros versículos, vamos a mirar que es el apóstol Pablo llegando a Tesalónica. Y Tesalónica, queridos, era una ciudad importante, un puerto marítimo sobre el mar Egeo y un gran centro comercial. Era la capital de Macedonia. A diferencia de Filipos, tenía una sinagoga de los judíos. Esto les dio realmente a los misioneros un lugar estratégico para poder comenzar la evangelización en esta comunidad. Y como vemos, el apóstol Pablo lo que hace es ir a una sinagoga. Y obviamente como judío, él también queriendo alcanzar a otros judíos. Pero sin embargo, queridos, lo que encontramos aquí es que había también religiosidad. Ahora, pero note algo muy importante. Mire lo que dice el versículo 4 de este capítulo 17. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Estamos hablando, queridos, de judíos, pero también de gentiles en su mayor dimensión.
Ahora, es importante que nosotros podamos entender que el Evangelio, queridos, es para todos. No importa si uno es judío, es gentil o es de diferente lugar o diferente etnia. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es para todos. Es por eso, queridos, que nosotros las compartimos, es por eso que nosotros las testificamos, es por eso que nosotros hablamos de aquella esperanza, de aquellas buenas noticias a la gente que necesita del amor y de la misericordia de Dios, aún entendiendo el contexto en el cual esa persona está viviendo o en la cual esa persona se desarrolla. Cada uno de nosotros realmente sabe esta verdad. Es por eso que cuando el apóstol Pablo llega a Tesalónica, lo primero que hace es ir hacia una sinagoga y compartir allí. Pero no solamente comparte allí, sino también afuera. Es por eso que entendemos que parte de judíos siguieron a Pablo y también gentiles. Y básicamente el ministerio de Pablo, querido, es más a los gentiles que a los propios judíos. Pero el corazón de Pablo era un corazón misionero. Primeramente, queriendo siempre alcanzar a sus compatriotas. Pero él también sabía que su mayor alcance siempre iba a ser con aquellos gentiles. Y eso es algo precioso. Yo te quiero preguntar, querido, ¿cuál es tu alcance? ¿A qué personas tú compartes? ¿A qué personas tú transmites esas buenas noticias que Dios te ha dado? Que esas buenas nuevas que también llegó a tu vida, ¿las sigues transmitiendo? ¿Las sigues compartiendo? Es importante que entendamos eso. Entonces, lo que encontramos aquí es que en Tesalónica él llega y comienza a compartir. Pero como vamos a ver más adelante, en Tesalónica también ocurre algo que va a tratar de afectar, de querer traer abajo la bendición de gente convertida, de gente alcanzada por el poder de Dios. En segundo lugar, él después de estar en Tesalónica llega a Berea. Berea, en ese entonces, querido, era una ciudad moderna, realmente a unos 75 u 80 kilómetros al oeste de Tesalónica y al sur de la ruta Egnatia, es decir, en los tiempos que estamos hablando en el camino, por un camino de salida. Ahora, tenemos que entender aquí algo muy importante. Cuando él llega a Berea, comienza también a compartir el Evangelio. Y aquella gente en Berea era gente que escuchaba a Pablo atentamente, pero era gente, queridos, que entendía realmente que no es simplemente escuchar por escuchar, porque hoy en día cualquier persona escucha un mensaje, un sermón, o escucha algún predicador que te dice fábulas, que te dice muchas cosas, pero que no te habla la verdad de Dios como debe ser. Entonces, estos judíos escucharon realmente lo que Pablo les predicaba y estaban cotejando realmente para ver si lo que Pablo les predicaba era verdad, y se dieron cuenta que sí. Es por eso que muchos de estos judíos creyeron también el mensaje de Dios, el mensaje que el apóstol Pablo transmitía y daba realmente. Y también había gentiles. Es por eso que el versículo 12 del capítulo 17 que estamos leyendo dice: así que creyeron muchos de ellos y muchas griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué significa esto, queridos? Que el apóstol Pablo no solamente llegaba, se podría decir, al vulgo, a la gente más alejada o menos ilustrada. El apóstol Pablo llegaba a todo tipo de personas. Por eso que el Evangelio no solamente es para los pobres, sino también para la gente que puede tener una capacidad o puede tener una educación privilegiada. El Evangelio, querido, las buenas nuevas son para todos. Y es por eso que todos nosotros tenemos que alcanzar a nuestras amistades, a nuestros amigos, en la profesión que podamos tener. No importa realmente en qué esfera nos estemos moviendo, tenemos que llegar a ellos con el mensaje del Señor. Y aquí también en Berea vemos
que el Evangelio es recibido, que las buenas nuevas de salvación son aceptadas. Y eso es algo precioso. Pero también, en tercer lugar, encontramos que después de Berea, el apóstol Pablo llega a Atenas. Y como todos sabemos cuando estudiamos historia, Atenas fue el más grande centro de cultura de la, vamos a decir, en ese entonces, de la expresión máxima de la filosofía, pero también, queridos, es muy importante de aquella educación, porque hasta el día de hoy todavía siguen las ideas, siguen los pensamientos, siguen las filosofías. Y es bueno filosofar, pero no desde una perspectiva humana, porque a veces el ser humano exterioriza mucho, interioriza mucho también. Y mayormente interioriza, es decir, se llena a veces de mucho conocimiento. Ahora, el comentarista Bruce dice lo siguiente: la escultura, la literatura y la oratoria de Atenas durante los siglos antes de Cristo jamás pudo ser sobrepasada. Y eso es importante que entendamos. Siglo V y siglo VI jamás pudieron ser sobrepasadas. Es decir, siempre se habla de Atenas como, y en Grecia obviamente, como la ciudad muy importante y de mucha relevancia por la filosofía en esta ciudad, a tal punto que, como todos sabemos, había un areópago, había un centro realmente donde la gente disertaba acerca de diferentes posturas, diferentes enseñanzas, diferentes formas de ver la vida. Y ahí realmente es donde el apóstol Pablo llega al Areópago a compartir, porque veía que la gente era muy, pero muy acercada a las nuevas enseñanzas. Otros comentaristas hablan y dicen que eran religiones, que eran conceptos. Es por eso que el apóstol Pablo les dice: veo que en todos realmente sois religiosos, porque tienen un espacio donde dice al Dios no conocido. Entonces ellos estaban pensando en muchas cosas. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Es decir, cuando el apóstol Pablo llega al Areópago, comienza a disertar, comienza a hablar acerca de las buenas nuevas de salvación, tuvo también que enseñarles acerca de la señal de la escritura que decía al Dios no conocido, y comenzó a hablarles de Jesucristo, a hablarles acerca de la resurrección, a hablarles acerca de la verdad de quién es Dios para cada uno de ellos. Y la gente, queridos, escuchó atentamente al apóstol Pablo, aunque también hay otros que simplemente comenzaron a burlarse del apóstol Pablo, diciendo este palabrero, o diciendo otra vez este charlatán. Y queridos, es muy importante que nosotros entendamos que aún en medio de la cultura, que aún en medio de la filosofía, que aún en medio de la enseñanza, el apóstol Pablo llega a ellos y el mensaje de Dios es recibido también por los atenienses, y sobre todo por un hombre de alta posición, porque nos dice el texto que él era un areopagita, es decir, no era cualquier persona, una persona con mucha filosofía, era una persona preparada, era una persona culta, y esa persona realmente llega a los pies del Señor. Por eso es importante entender, queridos, esta verdad. Pero también, después de Atenas, vemos al apóstol Pablo llegando ¿a dónde? A la ciudad de Corinto. Si Atenas, querido, era el centro de la cultura, de la educación, Corinto era la ciudad del comercio. Su situación geográfica lo hacía inevitable, lo cual conllevaba realmente a ser una ciudad situada sobre un estrecho
en un istmo que conectaba la sección territorial de la Grecia con el Peloponeso, en este caso al sur. Así que era una ciudad, realmente era un puerto también, donde era muy transitado, donde era muy visitado por el comercio, pero también donde había la inmoralidad. Es por eso que se conocía ese famoso dicho, ese famoso adagio, vamos a corintiar, es decir, por la parte sexual, obviamente, que se establecía en los cultos realmente a su diosa. Ahora, en Corinto también, el apóstol Pablo llega, y en Corinto, él también comienza a compartir. Él diserta llegando a las sinagogas, porque también ahí había una sinagoga, y él llega y comienza a enseñar y a predicar. Eso lo podemos mirar en Hechos capítulo 18, versículo 4, 5 y versículo 7 al 8. Permítame leer. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué hermosa verdad, queridos, para cada uno de nosotros, el saber que en estas ciudades en el cual el apóstol Pablo llegó, cada una con la relevancia y la importancia de vida, pero aún allí el apóstol Pablo compartió, y en esas ciudades, querido, el evangelio se propagó, el evangelio se extendió. Queridos, yo traigo en este momento a colación el hecho de poder mirar, por ejemplo, la ciudad donde yo estoy, Camaná, una ciudad, si bien es cierto, que tiene muchos nexos y conexiones, pero que también es una ciudad entregada al libertinaje, a la religiosidad. Y realmente lo que podemos ver es que es una ciudad también que está en crecimiento, pero una ciudad que muchas veces su estilo de vida es simplemente diversión. Lo que nos queda a nosotros, los que estamos en Camaná, es seguir compartiendo el amor y la misericordia de Dios. Así que siempre estamos orando, siempre estamos pidiéndole al Señor que pueda seguir obrando en Camaná. Así que nuestro deseo, querido, es pedirle al Señor que Él siga obrando grandemente, y sus oraciones, porque ya hemos dado apertura a la iglesia este domingo que pasó, y seguimos testificando y seguimos compartiendo de la gracia y la misericordia del Señor. Pero como hemos visto, en segundo lugar, es el evangelio que tiene oposición por sus resultados. Hemos visto que en primer lugar es el evangelio que impacta, que gana a otras personas, que llega a mucha gente. Pero también ese evangelio, querido, tiene oposición. Y obviamente sabemos que la oposición viene de parte del enemigo. En Tesalónica es donde encontramos que no solamente el apóstol Pablo llegó y la gente pudo escuchar, sino que también ahí gente que no creía en el Señor comenzó a alborotar. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 5, y de ahí 7 al 8. Dice: entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlos del pueblo. Miren, alborotaron al pueblo realmente. ¿Por qué? Porque no querían que se predicase. Y eso es importante. En Berea lo mismo también. Estas mismas personas, estos mismos judíos que habían alborotado la ciudad de Tesalónica cuando escucharon que el apóstol Pablo había llegado con las buenas nuevas de salvación también a Berea, ellos fueron inmediatamente y también alborotaron a las multitudes para que votaran al apóstol Pablo.
Es interesante, querido, cuando uno ve esta realidad. Pero también, en tercer lugar, en Atenas igualmente, cuando escucharon acerca de la resurrección de los muertos, mucha gente se burlaba y decía: ya te oiremos otra vez, charlatán. Querido, en todo lugar vamos a encontrar burla, vamos a encontrar que gente rechace el Evangelio. Pero eso no debe desanimarnos, por el contrario, debe animarnos a seguir adelante. Pero también en Corintios, miren lo que dice Hechos 18, versículo 4 y versículo 6. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora e iré a los gentiles. Interesante. Y no por el hecho también, queridos, de poder nosotros mirar este contexto. ¿Qué significa entonces? Que en todo lugar donde el Evangelio es predicado, es enseñado, porque son las buenas nuevas de salvación al hombre, mire cómo es el rechazo del mismo hombre de no querer vivir, de no querer relacionarse con su Creador para establecerse a sí mismo. Querido, Dios te llama a ti y a mí a poder nosotros entender que esas buenas nuevas de salvación sigue realmente expandiéndose y sigue calando en el corazón del hombre, porque es la verdad de Dios, es las palabras de vida eterna, es la esperanza que el cristiano tiene, que el hombre tiene después de muerto. Porque en esta vida, querido, no se termina todo, todavía hay vida, pero esa vida está solamente en Cristo, si le creemos, si nosotros nos doblegamos a Él. Que Él sea realmente siguiendo o comenzando y también impulsándonos, queridos, a seguir compartiendo esas buenas de salvación. Que el Señor les bendiga. Hola familia, estos son los anuncios de la semana. Se acerca una época hermosa, que es Navidad, y por eso no te puedes perder esta presentación, que será el 23 y 24 de diciembre a las 7 p.m. Se llama La Esperanza de la Navidad. Será transmitido por Facebook Live y YouTube. Así que no lo olvides, tienes que estar conectado. Familia, también tenemos Acción de Gracias. Haremos la Santa Cena y la ofrenda a la Acción de Gracias. Será este domingo 26 a las 10 a.m. Como siempre, transmitido por Facebook Live y por YouTube. Te esperamos conectado. Queridos padres, también es importante que ustedes sepan que este sábado y el próximo sábado no habrá reuniones de oración de padres por los hijos, debido a que es feriado. Así que ténganlo en cuenta. Y esos han sido todos los anuncios de la semana. ¡Hasta luego! Vamos, iglesia, después de este hermoso tiempo escuchando su palabra, ¿le parece si terminamos cantando de la libertad que Dios nos ha regalado en aquella cruz? Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad.
hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad.